Hace poco, Enrique Peña Nieto emitió un mensaje a través de las redes en el cual decía lo siguiente: misión cumplida. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán ha sido detenido. Nadie se extrañe que al final de su sexenio, en su último informe de gobierno, este mismo personaje diga algo parecido a La Nación, aunque con un ligero tono distinto, donde diga: misión cumplida. Quiero informar a los mexicanos que Petróleos Mexicanos ha desaparecido. Nadie se extrañe también que en ese momento, como parte de la escenografía, nos presente ese momento también en el cual está rematando el edificio de Petróleos Mexicanos, porque en vísperas de cumplir sus 80 años, esta institución prácticamente ha sido desbaratada. Podríamos decir que el proceso de desmantelamiento y desaparición de Pemex corresponde a lo que se podría denominar el proceso de destrucción de una nación. Este proceso, en realidad, habrá que reconocerlo, no inició con el PRI actual, el que salió de su sarcófago para cumplir ese caro anhelo tanto de los grandes empresarios nacionales como los transnacionales. Si lo vemos en perspectiva histórica, esta dinámica se inició en 1982, cuando el entonces presidente José López Portillo, agobiado por la crisis financiera y la insolvencia de pagos, decidió hipotecar y rematar parte de la producción petrolera con tal de poder ganarse los favores del Fondo Monetario Internacional y sobre todo los amores de la Casa Blanca. Este proceso asimismo continuó después, ya en forma metódica, como parte de las reformas estructurales de los organismos multilaterales, con la desaparición gradual de la industria petroquímica y que después fue profundizado por Carlos Salinas de Gortari cuando descuartiza al organismo y lo convierte en 4 especies de zombies que caminarán prácticamente sin vida y hacia su desaparición, cosa que se está logrando actualmente. Este 18 de marzo, que cumplirá un año más dicha empresa paraestatal, ahora reconvertida en productiva, llega en una situación francamente lamentable que indica que lleva a pensar que ese elemento de desaparición no es nada exagerado, porque la revisión de la información que ha ofrecido el director de la paraestatal, actualmente José Antonio González Anaya, nos muestra a una empresa que, pese a ser un puntal o que fue un puntal de desarrollo, la empresa que genera más recursos, sin embargo, actualmente la vemos como una entidad mendicante, prácticamente en estado patético y en vías de desaparición. Los datos nos permiten confirmar que la empresa Pemex enfrenta una muerte, o deberíamos decir que se encuentra en una fase de agonía injusta e indigna. ¿Qué nos dicen sus datos? Hay un proceso de deterioro fuerte en lo que se refiere a sus utilidades. Solamente en 2014 y 2015, la empresa paraestatal, después de pagar impuestos, acumuló una pérdida por 963,000 millones de pesos. Asimismo, vemos que su deuda externa, que al inicio del sexenio actual era en equivalente al total de 787,000 millones de pesos, actualmente equivale a 1.5 millones de pesos. Si se toma en cuenta la diferencia entre el endeudamiento inicial y el que arrojó en 2015, es más o menos equivalente al saqueo fiscal que enfrentó la empresa y que implicó en grandes pérdidas. De hecho, esa situación ha sucedido de esa manera. Desde
el propio José López Portillo a la fecha, Pemex ha sido una especie de vaca para las finanzas públicas. La han saqueado, la han corrompido y enfrenta serios procesos fraudulentos hasta la fecha. Tenemos el problema del pago del servicio de la deuda. Según los propios datos, reflejan un deterioro de propiedades, de sus propiedades, de su equipo. Hay caída en la producción, en la extracción, en las exportaciones, se incrementan las importaciones. En ese sentido podemos decir, Pemex ha muerto o prácticamente ha muerto, mientras los empresarios se frotan las manos para los jugosos negocios que van a enfrentar una vez que desaparezca esta empresa, y entre esos mercaderes vamos a ver nombres como aquellos directores de la paraestatal o funcionarios públicos que enterraron a ese último baluarte de lo que era el modelo o el proyecto de nación de la Revolución Mexicana.